Hoy tenemos con nosotros un personaje muy interesante que nos va a contar varias historias de emprendimiento que, por supuesto, nos van a aportar muchísimo en este podcast. Encantados de saludarte, Yago, y encantados de tenerte. Muchas gracias, Gonzalo. Es un placer. Yago, ¿sabes cuántas experiencias laborales indicas en tu perfil de LinkedIn? Hostia, empiezas pillándome ya. No, pero... Serias te diría 4 proyectos. Luego mucha experiencia, muchas cagadas, muchas ideas y de en torno a las 20, ¿puede ser? Correcto, tienes 17. 17. ¿Puedes hacernos una breve explicación de tu trayectoria? Por supuesto, con 17 entiendo que no nos las puedes explicar todas al detalle, pero sí explicarnos pues, quizás las más relevantes. Sabemos que has estado en lugares muy interesantes, has estado en Yuxus, en Samsonite, en Voladora, evidentemente has montado Half Studios, un proyectazo que ahora comentaremos. Haznos una breve explicación de tu trayectoria para que también la persona que está escuchando el podcast pueda tener un poco de contexto de quién es Yago. Pues mira, yo empecé siendo un chaval totalmente normal, totalmente común, nada con un don o una habilidad fuera de lo normal. Empecé interesándome mucho en el mundo creativo, audiovisual, cine, foto. Empecé haciendo fotos, de esto estoy hablando con 16, 15 años, o sea, nada profesional, nada que sea laboral, por así decirlo. Y empecé haciendo fotos. Yo vivo en Madrid, pero toda mi familia es de Galicia, y ahí me apasiona siempre desde pequeño las rutas de montaña, el surf, la naturaleza, irme con la bici a la montaña y desconectar, siempre me ha encantado. Aquí en Madrid vivo en la sierra, entonces eso lo tengo y siempre me iba con el móvil a hacer fotos. Yo mismo, yo solo, con el móvil, uno de los trípodes con los que estamos grabando, y empezaba a hacer fotos, empezaba a hacer contenido para mí. Lo iba subiendo, no profesionalizaba nada, nunca me ha gustado tampoco las redes sociales, pero empecé a meterme en el mundo de la fotografía. Editaba desde el móvil toda una chapuza, pero las ganas las tenía sin duda. Poco a poco empecé hablando a marcas y lo que yo siempre digo cuando estás empezando un proyecto no es pidiendo dinero a cambio o pidiendo el crecer, estar dentro del proyecto, sino que directamente marcas que me gustasen, marcas que realmente yo fuese un fan, les decía, oye, me encanta vuestra marca, me encanta vuestra ropa, si me hacéis un descuento, os hago una sesión de fotos gratis. O sea, que yo os pago con un descuento y me hacéis una sesión de fotos gratis. Muchos me decían que no, y yo directamente compraba la sudadera porque me gustaba. Entonces la compraba, no era una acción comercial, aunque a día de hoy sí se viese así. La compraba, me iba al campo, le hacía fotos, a mí me encantaba la prenda, me encantaban las fotos y se las enviaba gratis. De, oye, he hecho estas fotos, me encanta vuestra marca, pero como fan real. Poco a poco, algunos me dijeron, oye, nos gusta mucho, te vamos a mandar una camiseta, te vamos a mandar una sudadera, toma un 10% de descuento, un 5% de descuento. Eso empezó a hacer una bola de nieve de que cada vez que iba a Galicia llevaba 20 camisetas, 20 sudaderas para hacer y a mí era algo que me encantaba. Ya empecé a vivir el sueño de, hostia, que marcas que me gustan me mandan ropa. Y para mí eso fue ya cumplir el mayor logro. Que luego obviamente vinieron cosas mucho más grandes, pero esa ilusión de ese niño que empezó a hacer fotos y conseguía que las marcas confiasen en él, me encantó. Empecé a trabajar con Samsonite, empecé a trabajar en proyectos más grandes como Yusus o marcas ya que a día de hoy son más reconocidas y poco a poco empecé a notar que me gustaba mucho ese mundillo, la fotografía y la edición me gustaba, pero yo no era un perfil técnico que me gustase editar y dije, voy a montarme una marca de ropa mía que represente todo lo que me gustan de las marcas con las que trabajo y que represente lo que soy yo. Realmente como empezó la idea y como se definió la idea de esa identidad de marca fue pensándola en una marca de la cual yo sea más fan que ninguno, que represente al máximo esa identidad. Era una mezcla entre streetwear, surf, montaña, que es Half Studios, y junto con mis socios, uno parte de Yusus, del cual tengo una experiencia increíble, empezamos a montarlo. Empezamos con un proyecto, imagínate lo más chapuza que te puedas imaginar, con 300 euros en un proveedor en Moncloa, en el centro de Madrid, comprar 10 camisetas, venderlas, comprar 30, venderlas, muy poco a poco escalándolo, almacenes debajo de mi cama, luego en mi trastero, el trastero de mi pareja, amigos, o sea, un proyecto de lo más de cero posible. Y poco a poco ya empezamos a escalarlo más y llegamos a lo que hablaremos hoy. Fantástico, está claro que un espíritu emprendedor desde el primer momento. ¿Realmente tú te habías propuesto proactivamente emprender desde que eras pequeño? ¿Tenías algún referente en tu familia quizás que te sirviera como ejemplo? Mira, es curioso porque mucha gente se me pregunta de, pero si tu padre es emprendedor, tu madre es emprendedora, ¿tienes algo? Realmente no, o sea, realmente no fue que yo desde pequeño fuese una figura emprendedora y ya sabía que iba a emprender. De mi familia no hay nadie emprendedor, de hecho al principio era de los mayores problemas porque siempre se ha visto como de, hostia, deja eso y ponte a trabajar, ¿no? Y siempre, incluso hasta hace poco, deja como de los proyectos, deja las ideas y ponte a trabajar. Entonces siempre ha sido prueba, error y lanzarte a la piscina. De, oye, venga, voy a probarlo. Si me gusta esa marca, ¿por qué no voy a trabajar con ella? Voy a probarlo. Y luego ya, que pase lo que tenga que pasar, pero oye, la experiencia la voy a ganar seguro. Con Half igual, lo probamos, ¿qué puede pasar? Yo cuando empecé Half fue justo cuando empecé la universidad, o sea, tenía 19 años. ¿Qué puede pasar? Lo empiezo, sí o sí, al menos me llevo unas sudaderas para mí, sí o sí, al menos me llevo fotos, me llevo experiencia. Y al final esa idea de ir conociendo a los fotógrafos que yo siempre he admirado, con los que yo siempre he aprendido, que trabajasen para la marca,
gente que vieses por la calle que trabajan para la marca, ya empezabas a ir viendo como ese proyecto no era solo una idea, sino que había algo más. Y yo creo que fue directamente en el propio mundo del emprendimiento donde se desarrolló ese emprendimiento innato de ya sí o sí sé que me monte lo que me monte y quiero montármelo yo. Actualmente también tienes bastantes digamos, formaciones y certificados que aparecen también en tu LinkedIn. A ver si sabes el número. Buf. En eso fíjate que soy bastante culo inquieto, aunque nunca considero que haya aprendido una barbaridad en lo que es la educación tradicional. Siempre he intentado mover mucho. He intentado aprender ya no solo a nivel universidades y cosas más clásicas, sino a aprender de los mejores. Si voy a tener una agencia de marketing, pagar el curso o aprender con la agencia de marketing que yo considero mejor en España, ¿no? Y a nivel formaciones me vuelves a pillar, yo creo que unas 5, tampoco muchas, ¿eh? Bueno, entre certificaciones, licencias y formaciones académicas, sumas también 17. Ostras. Fíjate que tampoco he sido muy buen estudiante nunca. De hecho, a mí el COVID, soy de los que me salvó bachillerato. Si no llegase por el COVID, yo palmaba en bachillerato seguro. Y luego la universidad, que yo estudié publicidad, sí que me fue algo útil en cuanto a meterte un poquito en el sector, pero para mí lo más útil fue hacer health. Y yo siempre lo digo, cuando tengo algún amigo que dice, oye, no sé qué estudiar, no sé qué hacer, para mí lo más útil es lo que puedas aprender por tu cuenta. De si ya tienes una marca, al final la marca y tu proyecto y la ilusión del proyecto te obliga a aprender. Te obliga a llegar a casa después de 10 horas trabajando y ponerte a ver un vídeo en YouTube sobre cómo hacer mejores fotos, cómo hacer publicidad, cómo hacer una página web, cómo hacer cualquier cosa. Entonces, si de primeras todo lo que yo aprendí, por así decirlo, lo aprendí haciéndolo, poco a poco, ahora en la agencia igual, si tenemos que aprender algo nuevo, venga, nos lanzamos, lo aprendemos y luego ya si eso lo delegamos. Pero a mí me gusta también mucho el aprender a hacerlo yo. Está claro que tenías bastantes proyectos simultáneamente, tanto de la universidad como de tus proyectos de emprendimiento y demás. ¿Cómo lidiabas con todo esto a la vez? Fíjate que a día de hoy tenemos todo mucho más organizado y mucho más profesional, entonces parece que es más sencillo, pero en ese momento lo recuerdo como una época donde te voy a decir tal cual, la obsesión era tanta que daba igual. O sea, si iba a la universidad y en la universidad tenía que entender en clase a la vez que con el ordenador estaba haciendo una página web, estaba haciendo unos diseños para la marca de ropa, luego en el autobús estaba con el ordenador, luego llegaba a casa, seguía. Al final la obsesión era tal que a día de hoy veo que cuesta más que cuando estaba en ese momento. En ese momento al final no me guiaba ni por el dinero, ni por los problemas, sino directamente la ambición, obsesión de que el proyecto saliese. Y a día de hoy, que ya son tareas más profesionales, hay gente detrás del proyecto, ya no puedo volverme loco a hacer cosas, sino que hay que tener una estabilidad de proyecto, creo que es incluso más complicado. Porque esa época al final la recuerdo con tanta ilusión de emprender desde cero, que se hace muy fácil.